operación para recuperar el control del penal Castro Castro comenzó el miércoles en la madrugada. Horas antes, el presidente Fujimori había dado la orden de ingresar en este penal que alguna vez fue construido para ser el más seguro del país y que terminó convirtiéndose en un fortín de los terroristas. A las 5 de la madrugada, fuerzas de élite de la Policía Nacional y del Ejército comenzaron a rodear el penal, pero solo los policías ingresaron. Los hombres del ejército tomaron posiciones de combate en el exterior y en los patios para proteger el avance de los policías. El primer objetivo era ocupar el pabellón 1A, donde se encuentran las mujeres de Sendero Luminoso acusadas de terrorismo. Aun cuando se sabía que podría haber resistencia, el primer grupo de policías avanzó sin armas por los pasillos hacia el 1A, mientras ya se oían los cánticos y lemas de las terroristas llamando a la resistencia. Los policías desarmados fueron rechazados violentamente por las terroristas que les lanzaron ácido muriático, flechas, dardos envenenados y una verdadera lluvia de balas. 2 policías cayeron gravemente heridos. Los demás tuvieron que retirarse cubriéndose con escudos. Alrededor de las 10 de la mañana, una unidad de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, la DOES, logró subir al techo del pabellón 1A para lanzar gases lacrimógenos. Pero las terroristas respondieron con bombas caseras y cartuchos de dinamita. Las explosiones sacudieron el penal y se oyeron a 1 kilómetro la redonda. Mientras la policía combatía en el interior del penal, afuera, los familiares de los detenidos comenzaron a reunirse, cantando canciones senderistas y gritando lemas contra el gobierno. A pesar de que la mayoría de estas personas tienen una manifiesta militancia senderista, nadie hizo nada por pedirles documentos, detenerlos o investigar cuál era el motivo real de su presencia frente al penal de Castro Castro. ¡Viva la resistencia heroica de los prisioneros de guerra! ¡Viva la resistencia heroica de los prisioneros de guerra! ¡Viva la resistencia heroica de los prisioneros de guerra! En la noche del día miércoles corrió el rumor de que un grupo de las terroristas se habían rendido, pero la mayoría seguía combatiendo. Numerosas ambulancias entraban y salían de Castro Castro llevando a los heridos. Esa noche la policía reforzó sus filas. Comenzaba una semana de tensión. El jueves, los combates se intensificaron en el pabellón 1A. Al mediodía, llegó al penal la señora Pilar Col, coordinadora de los derechos humanos en el Perú. También se presentaron los integrantes de la Cruz Roja. A todos se les dio información sobre la situación, pero no se les permitió ingresar. La hija de Sibila Arguedas preguntaba ante la fila de policías por la situación de su madre, supuestamente herida en el pabellón 1A. En Castro Castro, la lucha continuaba furiosamente. El jueves en la tarde, sabiendo que había un túnel entre el pabellón 4B y el 1A, por donde los terroristas le estaban llevando armas y municiones a las mujeres, la policía decidió atacar el pabellón 4B. La lucha continuó todo el jueves en la noche y todo el día viernes. El sábado en la mañana, mientras los combates todavía continuaban en el penal Castro Castro, Sendero Luminoso respondió en la ciudad. Un coche bomba cargado con cerca de 300 kilos de dinamita destruyó totalmente la comisaría de Carmen de la Legua y también la iglesia que se encuentra al lado. Ningún policía resultó herido, pero la onda expansiva arrasó la comisaría y destruyó los vidrios de todas las casas en 1 kilómetro a la redonda. El párroco de esta iglesia también resultó con graves heridas. Actualmente se encuentra internado en la clínica Estela Maris.
El ataque a esta comisaría en momentos en que el gobierno está tratando de poner orden en los penales, recuperando el control en los pabellones donde están encerrados los terroristas, demuestra claramente que Sendero Luminoso está desarrollando con toda frialdad una táctica de represalia inmediata, de volver golpe por golpe, ataque por ataque, en un abierto enfrentamiento a las acciones que trata de llevar adelante el Estado. El sábado a las 5 de la tarde, luego de 4 días de combates, la policía logró someter a los subversivos y ocupar totalmente los pabellones 4B y 1A. 470 terroristas de Sendero Luminoso, entre hombres y mujeres, se rindieron y fueron sacados del interior del penal, al patio exterior, para su identificación y conteo final. La toma de Castro no causó mayores bajas en los policías, ni tampoco resultó en un genocidio, como hubieran querido los senderistas. Entre estos hombres rendidos se encuentra ahora Osman Morote Barrio Nuevo, que dirigió el enfrentamiento con la policía. Esta mañana, cuando el presidente de la República visitó el penal, pudo constatar la tremenda violencia que se libró aquí durante los 4 días de combates. Los pabellones 4B y 1A están casi totalmente destruidos. Habrá que volver a equipar todo esto para poner a buen recaudo a los terroristas que seguirán cumpliendo su condena en este lugar, pero bajo nuevas condiciones. Se ha restablecido plenamente el control en los penales. Esos hombres que están tirados ahí en el campo de nadie, que se le llama aquí en Castro, son parte de los 451 terroristas que decidieron rendirse para salvar su vida. El acoso de la policía, hecho de una manera bastante cuidadosa, ha impedido que estos hombres mueran, porque realmente la policía estaba dispuesta a recuperar de toda manera el control. Ahora estos hombres ya están allí esperando que se les dé un lugar más adecuado donde permanecer antes de que sean trasladados a diversas cárceles, sobre todo a Cachiche, en Ica, como ha indicado el presidente, donde serán reubicados finalmente. Aún a pesar de que están rendidos y están totalmente controlados por la policía, estos hombres siguen gritando sus lemas, pero son solamente lemas para que los escuche la prensa, porque realmente han sido totalmente derrotados por las fuerzas del orden y ellos mismos han aceptado esta situación de derrota al haberse rendido incondicionalmente, como indicó el presidente de la República. No han puesto ninguna condición y no se ha negociado nada con ellos. ¿Cuál va a ser su política en la lucha antisubversiva en el futuro, en el corto plazo? Bueno, esto es integral. Esto incluye la legislación penal que ya se conoce con la cadena perpetua y el aislamiento continuo. Pero primero había que restablecer el orden, la autoridad, se ha logrado. Y respetando, repito, todo el marco sobre derechos humanos. Queremos entonces a estos terroristas aislarlos en las celdas que se van a reconstruir en estos pabellones 4B y 1A. Aquí frente al penal Castro, que ha sido plenamente controlado por la policía, respetando los derechos de los mismos detenidos y logrando evitar una masacre que era lo que ellos estaban buscando, la policía ha restablecido plenamente el control y además ha logrado recuperar muchas de las armas con las que los terroristas se enfrentaron a las fuerzas del orden. Hay algunas ballestas improvisadas, pero muy efectivas, flechas con puntas de metal parecidas a arpones con las cuales se dispararon contra policías. Esto causó heridas graves en algunos de los policías que entraron en un primer momento desarmados para tratar de hacerles entrar en razón y pedirles que se rindan. Pero aparte de estas armas improvisadas, hay armas modernas, pistolas automáticas, revólveres de calibre 38, hay inclusive una subametralladora, 3 subametralladoras, armas hechizas que le llaman los terroristas y una gran cantidad de esas bombas caseras, con las cuales impidieron durante muchas horas que los policías logren entrar en los pabellones donde estaban recluidos tanto los hombres como las mujeres de Sendero Luminoso. Todas estas armas que ellos utilizaron para poder atacar a la policía, desde estas más sencillas que son simples arpones con una especie de alas para volar y dispararla a los policías, hasta estas subametralladoras, todas estas armas y esas granadas de guerra que están allá, fueron utilizadas para rechazar a las fuerzas del orden. Pero la pregunta es, ¿cómo entró esto al interior del penal? ¿Fueron las visitas que lo fueron llevando poco a poco? ¿O fue la ineficiencia de las fuerzas que controlan el penal las que permitieron que esto entre? ¿Fue esta dualidad que existe entre los funcionarios del INPE y los policías que nunca llegaban a ponerse de acuerdo sobre quién iba a tener totalmente el control del penal? Lo que se espera es que ahora no vuelva a ocurrir esto.
y los presos estén en celdas individuales y no vuelva a haber un tipo de resistencia como el que hubo hasta este momento y que ha costado tanto trabajo volver a restablecer la disciplina en Castro Castro. Yo quiero recalcar aquí que la Policía Nacional ha seguido todos los pasos disuasivos para evitar las víctimas. Lamentablemente han habido 2 policías fallecidos en el primer día cuando entraron sin armas ofensivas, y también habría que lamentar que han habido pues de parte de los terroristas este número que acabamos de mostrar. Lamentable porque indudablemente dejan huérfanos y viudas. Señor presidente, ¿por qué en un primer momento los policías entran sin armas si desde hace tiempo se sabía que iban a encontrar fuerte resistencia en el penal? Bueno, primero se entró al pabellón de las mujeres en donde en sí no habían armas. Lamentablemente, a través de un conducto es que llegaron estos senderistas varones, llegaron con armas. Ahora, lo que se ha querido evitar, y en eso hacemos énfasis, es que después se nos critique de que se ha estado violando los derechos humanos. Aquí hemos cumplido todos los pasos previos para evitar lo que ocurrió hace algunos años. De ahí el número bajo de víctimas. Señor presidente, ¿esos 451 que se han rendido es totalmente incondicional o se ha negociado con ellos algún tipo de condición, algún tipo de privilegio? No, por favor, con este gobierno no va a haber negociación, absolutamente ninguna condición. Presidente, ¿cuál va a ser el tratamiento a los internos que han... Van a estar aquí en el penal, en la tierra, en la parte que se llama tierra de nadie, pero por supuesto bajo un fuerte control. Eso es mientras tanto, mientras sean trasladados. Ah, sí, por supuesto. Se van a tomar la máxima seguridad. ¿Cuál va a ser el tratamiento a los internos en Santa Mónica ahora y cuál va a ser el tratamiento a los internos que están acá? No, bueno, en Santa Mónica y los terroristas, una vez reconstruidos los pabellones 1A y 4B, va a ser de aislamiento. No va a haber esa facilidad, libertad como lo tenía anteriormente, y en donde, dicho sea de paso, en 6 años la autoridad no imponía aquí el orden. 6 años han hecho lo que le han dado. Señor presidente, uno de los problemas más graves que ha habido siempre en penales es esta situación, esta dualidad que había en el manejo, en el control del penal. Por un lado estaban los funcionarios del INPE, por el otro lado los policías. Y cuando entraban armas, bebidas alcohólicas, drogas, elementos diversos al penal, las dos instituciones se echaban la culpa. ¿Cómo se va a evitar que en el futuro vuelva a producirse eso? Bueno, ahora, ¿quién va a tener el manejo total de los penales? El control está en manos de la Policía Nacional, y esto, por eso la situación va a cambiar totalmente. ¿Usted confía en que con la presencia de la policía cambie la situación, aún cuando han habido muchas veces casos de policía corrupta que permitía el ingreso de estos elementos? Bueno, no vamos a negar pues que ha habido también corrupción. Precisamente para eso estamos trabajando, corregir la corrupción en todos los niveles. Quiero también precisar que con esto se ha dado un paso importante, porque aquí en las cárceles, como la prisión Castro Castro, y se puede mostrar con documentos encontrados, aquí se planeaba muchos de los atentados que tantas víctimas ha cobrado. Repito, todo esto es parte de una estrategia integral en la lucha contra el terrorismo. Se han visto los avances que se han tenido con las rondas campesinas en el campo. Las universidades están prácticamente recuperadas porque es la propia comunidad universitaria que ahora rechaza el terrorismo, y uno de los puntos claves en esta estrategia era precisamente los penales. Estamos tomando control entonces total de estos centros de terrorismo. El ministro de Justicia señala que va a haber un nuevo régimen de visitas. ¿Cosa como esta no hace temer el recrudecimiento de la violencia en las calles, en la ciudad, en el país, en todo el presidente? Bueno, no seamos pues tampoco tan ingenuos en que con esto va a acabar el terrorismo, los atentados. No se olvide que 12 años estos han actuado con mucha libertad. Ahora, por eso, toda la sociedad es la que debe participar en esta lucha. Es una buena pregunta. El señor Morote se encuentra ahí entre los detenidos, entre los rendidos. Prueba precisamente de que aquí se ha dado una orden clara de no disparar contra aquellos que se habían rendido. Se ha respetado, repito, todas las normas sobre derechos humanos. Y se habló de que Civil Arguedas había muerto. No, está viva, es una de las primeras que salió de
del pabellón que se rindió y se encuentra en Chorrillos. Se encuentra en Chorrillos. Muchas gracias.